Bien, ahí estamos entonces ya grabando. Compartimos pantalla. Bien. Bien, entonces, ¿estamos viendo ahí ya la pantalla? Sí, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ahí con el ingeniero Simón, entonces, la clase pasada, terminaron lo que es el problema número 4. El problema número 4 del trabajo práctico de bomba que estamos viendo, ¿sí? Así que ese ya estaría listo, tendrían ya el material para trabajar y que quede directamente disponible en la carpeta de trabajo práctico de cada uno de ustedes. Vamos a proseguir ahora con el problema número 5 de esta guía. Nos quedan, recuerden que son 8 los problemas para resolver, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de dar lo que más se pueda hoy en lo posible, y si no de última, si no lo terminamos, vamos a ver si de última mañana, porque nos queda algunos temas por ver y no nos quedan muchas clases, ¿sí? Así vamos a tratar de avanzar un poquito más al respecto. Veamos entonces. ¿Cuántos prácticos son, prof? Mira, a ver, le cedemos la palabra al ingeniero Simón y ya te contesto la pregunta. ¿Sí, Dante? Sí, como siempre, ¿no? Todos los años terminamos entre el 12 y 13 de noviembre, 14, no sé qué caería, ¿es así? Sí, en este calendario, si mal no recuerdo, era sábado 13, la finalización, 13 de noviembre. Claro. Bien. ¿Has contado las clases que nos queda, ingeniero? No, ¿no? No, pero en tiempo calendario, en mes calendario, y nos queda un mes y medio. Bien, listo. Sí, no hay que acelerar un poquito entonces. Sí, bien. sí, por eso. Vamos a tratar de terminar 11, hoy. Lunes 11 y ¿Cómo? martes 12. Lunes 11 y martes 12 creo que es feriado, ¿no? El viernes 8. Fin de semana lunes, largo, creo que es eso. claro, pero no, es viernes 8 y lunes 11. Ah, bien. Así es. ¿Sí? Viernes 8 y lunes 11. El 12 no está previsto por el fin de semana largo, digamos. ¿Sí? Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta que me hacían de los prácticos, nos queda de bombas, terminarlo, después prosigue lo que es la parte de turbinas, práctico de turbinas, y después un práctico cortito que tiene que ver con máquinas de desplazamiento positivo. Esos serían oficialmente y formalmente los trabajos prácticos que están previstos para este año, pero queda una actividad importante a desarrollar también, que son, digamos, ya es de producción propia en forma grupal de parte de ustedes, que tiene que ver con un proyecto que le vamos a pedir. Así que eso ya no me voy a adelantar, pero esa va a ser la parte final del año, ¿sí? Bien, después le vamos a dar más información al respecto. Bien. Problema 5 entonces. Una bomba funcionando a cierta velocidad de giro, que serían 2520 revoluciones por minuto, y suministrando un caudal de 16 litros por segundo, proporciona una altura útil de 26 metros. Altura útil o específica de la bomba, ¿se acuerdan? Era H, ¿sí? De las curvas características de la bomba, se deduce que en dicho punto de funcionamiento, el rendimiento total de la bomba, eta total, es de 81%. ¿Qué me pide? Que calcule la potencia de accionamiento de la bomba en estas condiciones, ¿sí? O sea que la incógnita, ¿cómo se llama la incógnita acá? P, ¿cuánto? P sub A. P sub A. Bien. P sub A. A ver si me lo copio de acá. No. A ver si lo tengo por acá. Denme un segundito.
Veamos. Notability. Track. Importamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide que calcule. Lo tiene acá el gráfico que le tome prestado al ingeniero Simone. Viene con derechos de autor y todo, está la foto. Che, está firmado al pie de página y todo. No hay forma de trucharlo. Si puede recortar eso. Si puede recortar. No tuve tiempo para editarlo, Dante, pero es para, digamos, un copyright eso. Tienes todos los derechos sobre esta imagen. Bueno, entonces, ¿qué me está pidiendo este problema? Que determine cuál de las tres indicaciones que tengo ahí de potencia. La primera. No te escuché, Mariela, perdón. La primera, donde inicia. Eso va. ¿Esa? Era potencia de accionamiento, ¿no es cierto? Potencia de accionamiento, o cómo más se llamaba. O potencia en el eje también. Era la potencia entregada a través del eje por el motor eléctrico, ¿no es cierto?, a la bomba, propiamente dicha. Eso es lo que me está pidiendo, ¿sí? ¿Cómo la puedo calcular con todos los datos que yo tengo? Fíjense. P sub A, que era igual en fórmulas. P sobre el rendimiento total. Ajá, era P, potencia útil o específica, sobre, Mariela. El rendimiento total. Total. Eso era cuando yo tenía este dato, ¿sí? ¿Cómo qué? Como Q por ρ por G por H. O sea, yo tengo que conocer el caudal. Si yo conozco el caudal, conozco la densidad del fluido, bueno, obviamente la constante gravitacional. ¿Y este que era el último? El H. La altura. ¿Cómo se llamaba esa altura? Altura útil. Útil o específica de la bomba. Yo podía, a través del rendimiento total, ¿no es cierto?, a través de esto, poder calcular la potencia P sub A. ¿Y cómo va a ser la fórmula con esos datos? Como dice Mariela, va a ser la potencia útil o específica sobre el rendimiento total. Potencia útil o específica, Q por ρ por G, por la altura útil o específica de la bomba. Y el rendimiento total es el producto del rendimiento, que acá no hace falta porque fíjense, ya me lo da como dato el rendimiento total. Potencia de accionamiento. ¿Conozco Q? Sí, tenemos que Sí. pasarlo. Lo que pasa es que tengo que pasarlo a unidades del SI, ¿no es cierto? Litro, metro cúbico. 1 metro cúbico, 1000 litros. ¿Cuánto les queda acá entonces? El caudal. Y esto debería ser 0,016 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Por lo tanto, P sub A igual a 0,016, ¿sí?, por ρ, ¿qué estoy impulsando? Agua. Agua. Temperatura ambiente. Constante gravitacional. Altura útil. Ya en metro. H en metro. Dividido en 0,81. Potencia en el eje o de accionamiento igual a, lo verifican ustedes después, pero debería darles 5 por 10 a la 3 vatios, o lo que es lo mismo, 5,5, mejor dicho, 5 kilovatios. ¿Sí? 5 kilovatios. ¿Listo? Fácil, ¿no es cierto? Miren con los datos que me da en función de eso, y a través de la aplicación directa de la fórmula, se puede calcular sin ningún tipo de problemas.
Bien. Vamos al siguiente. Seguro que van a querer que algún ejercicio de esto en el parcial. Problema número 6. Una bomba centrífuga de entrada, una bomba centrífuga de agua, perdón. Agua. El fluido impulsado es agua y tiene las siguientes características. Fíjense, diámetro 1, diámetro 2, diámetro siempre del rodete, ¿no es cierto? Ancho del rodete a la entrada B1, 40 milímetros. Ancho del rodete a la salida, 20 milímetros. Beta 1, 10 grados. Beta 2, 30 grados. N igual 1500 revoluciones por minuto. Entrada en los álabes radial. Entrada en los álabes radial. ¿Sí? Entrada radial. Lo anotamos por acá. ¿Sí? Me dice que el rendimiento hidráulico de la bomba, el eta H, vale 88%. El eta total igual a 82%, rendimiento total de la bomba. Despréciese el espesor de los álabes. ¿Qué era eso? ¿Qué anoto? Tau igual a 1. Tau. Bien. Y finalmente me dice rendimiento volumétrico de la bomba igual a 1. Rendimiento volumétrico igual a 1. Bien. Calcular. Arranco. Caudal, altura teórica o de Euler. Vamos a ir anotando acá. Obviamente caudal Q. La altura teórica o altura de Euler. ¿Qué era eso? ¿Cómo le llamamos nosotros la altura teórica o altura de Euler? Por ser altura es una H. H sub U. H sub U. Bien. Perfecto. Era la energía directamente intercambiada por el rodete, ¿no es cierto? Y el fluido, o sea, en el interior del rodete. La energía que el rodete le entrega al agua, al fluido, ¿sí? En la parte, digamos, el intercambio hidráulico que hay en el mismo rodete, ¿tá? Después, potencia hidráulica comunicada por el rodete al fluido. ¿Qué será eso? Potencia hidráulica. Vamos acá de nuevo. ¿Cuál será potencia hidráulica? Ajá, perfecto, muy bien. Potencia hidráulica. Se llama potencia interna, por eso viene de la PI, ¿no? No es que hidráulica se haya, por un error de ortografía, hayan puesto PI, sin la H. Se llama potencia interna o hidráulica, hidráulica con H. Bien, entonces, aquí me está pidiendo el PI de la bomba. La altura útil, ¿qué me está pidiendo acá? El H. H sola. Exactamente. La altura hidráulica perdida en la bomba. El H. El H interno. R12. Las pérdidas totales que voy a tener en la bomba, que engloba todas las pérdidas hidráulicas, volumétricas, ¿sí? Y mecánicas. ¿Está? Y finalmente la potencia de accionamiento, o sea, P sub A. P sub A. Perfecto. Bien. Dando una mirada rápida, ¿qué me está dando acá? Está viendo, está poniendo la mirada, ¿en dónde? En el interior de la bomba. ¿A través de qué? A través de las características geométricas del rodete. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjense. Arranquemos por el primero.
¿eh? Acá, ¿saben qué? Lo van a anotar ustedes a mano, porque acá por un error de tipeo no apareció. En el punto A vamos a calcular el caudal Q y vamos a agregarle también el cálculo del rendimiento y cálculo, además del caudal, vamos a calcular el rendimiento mecánico de la bomba. Eta sub M, ¿sí? Eso va a formar parte del punto A. Vamos a resolver entonces el punto A. ¿Qué hacemos en el punto A? Rendimiento mecánico igual a incógnita. Fíjense, me da rendimiento hidráulico por un lado, me da el rendimiento total y me da el rendimiento volumétrico. Rendimiento mecánico aquí era igual, el total, perdón. Al producto de los tres. Al producto, ojo con eso, es igual al producto de los tres rendimientos, pero no la suma, como en algún momento alguien me dijo. ¿Sí? Rendimiento mecánico por rendimiento hidráulico por rendimiento volumétrico. Al total lo conozco. Al mecánico, no, que es lo que tengo que despejar. Al hidráulico lo tengo. Y al volumétrico también. ¿Qué hago? Despejo. Total sobre el hidráulico por el volumétrico. Recuerden que en estos cálculos, al tenerlo expresado en forma porcentual, yo lo tengo que poner directamente en forma decimal en el cálculo. ¿Sí? Base decimal es el cálculo. Rendimiento hidráulico, perdón, acá me equivoqué, 0,82. El total vale 0,82. Este de acá vale. ¿Sí? Luego, el hidráulico sí vale 0,88 y el rendimiento volumétrico 1. Por lo tanto, el rendimiento mecánico de la bomba es igual a ¿cuánto? Debería darles a ustedes 0,93 o 93%, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, ya tengo entonces la primera parte del punto A. Lo otro que me pide es el caudal de la bomba. ¿Cómo puedo calcular el caudal de la bomba? ¿Se acuerdan el dibujito? Supongamos que este es el D1. ¿Cuánto vale el caudal a la entrada? Tau1 por pi por D1 por B1 por C1 por rendimiento volumétrico. Por C1M por rendimiento volumétrico. Perfecto. Bien. Este caudal a la entrada, ¿no es cierto? Por los subíndices 1. ¿Sí? En ese caso, ¿qué pasa? Si yo quiero sacar el caudal, ¿qué tengo? Tau lo conozco. Pi constante, D1 lo conozco. Sí, sí lo tengo acá. B1 lo conozco, sí lo tengo. C1M, no. Y rendimiento volumétrico, sí lo tengo. Por lo tanto, para sacar el caudal, ¿qué tengo que hacer? Calcular el C1M. Calcular el C1M implica de alguna manera resolver ¿qué cosa? El triángulo de entrada. ¿Cómo desarrollaba el triángulo de entrada? Lo primero que tenía que tener en cuenta era un fasor o un vector representativo, ¿cierto? Horizontal, representativo de mi U1, en donde U1 era la velocidad periférico tangencial que tenía la bomba, ¿no es cierto? Que giraba, si giraba a n revoluciones por minuto en este sentido, ¿sí? La velocidad que voy a tener en un punto en particular va a ser la U1, perdón, acá. ¿Sí? U1. Velocidad periférico tangencial en algún punto del diámetro de 1, diámetro de entrada. ¿Cómo calculaba eso? Una velocidad periférico tangencial de un elemento que se encuentra a una distancia de 1. Una fórmula mecánica. Pi por D1n sobre 60.
¿Sí? ¿Se acuerdan esa formulita de la mecánica rotacional? Sí. Pi, ¿cuánto vale D1? 0,15. N era la velocidad de giro. En este caso, la velocidad del rotor. ¿Cuánto? 1500 revoluciones por minuto. Dividido en 60. U sub 1 igual a 11,78. ¿Qué cosa? Metros por segundo. 11,78. Listo. Ya tengo el valor correspondiente a la velocidad periférico tangencial. ¿Qué tipo de bomba estoy analizando? Bomba, fíjense, ¿qué anotamos por acá? Radial. Bomba centrífuga de entrada radial. ¿Qué características tenían la bomba centrífuga de entrada radial? Alfa Es igual a por ¿cuánto? 90 grados. 90. 90 grados. Hace uno. Por lo tanto, el C sub 1 era puramente ¿qué? Meridional. Meridional, ¿no es cierto? Y en donde, a su vez, el C sub 1 en la dirección de U, por ser alfa 90 grados, era igual a ¿cuánto? 0. 0. A ver, 0. A ver, ¿cómo sería esto que acabamos de poner recién? Y donde yo voy a tener a 90 grados de U sub 1, esto es alfa 1, voy a tener un vector representativo, ¿no es cierto? ¿De quién? De la C sub 1. ¿Sí? Que en este caso particular y por ser bomba centrífuga de entrada radial, es puramente componente meridional. Cierro el triángulo de entrada con W1, ¿sí? Y quedándome, ¿qué cosa? El ángulo este de acá, ¿cómo lo llamamos a este ángulo? Beta 1. De nuevo, definido como el ángulo entre W1 y menos U sub 1. ¿Sí? Bien. Retomando entonces, lo que a mí me falta para calcular el caudal es C sub 1M. Tengo que entonces trabajar trigonométricamente el triángulo de entrada para encontrar ese valor y poder calcular lo que me pide en el punto A. ¿Cómo puedo calcular? ¿Lo tengo a beta 1 como dato? 10 grados. Listo. Fíjense, ya tengo uno de los catetos. Ya sé cuánto vale este. Y sé cuánto vale este ángulo. Y quiero saber este. ¿Qué hago? Fórmula que me vincula. ¿Cómo? Perdón. 1 por la tangente de beta. 1. Ajá. Perfecto. Quiere decir que si yo planteo la tangente del ángulo beta 1 va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, despejando lo que a mí me interesa, es 1 tangente de beta 1, como dice la compañera. A 1 ya lo conozco, que vale 11,78. Por la tangente de ¿cuántos grados? De 10 grados. C sub 1M igual a C sub 1 igual a ¿cuánto? Y eso debería darles a ustedes algo así como 2 metros por segundo. Completamos acá, o sea, acá vale 2, igual a 2. Ya tenemos el valor del otro cateto. Perfecto. En términos generales, para terminar de resolver el triángulo, nos quedaría, ¿no es cierto?, calcular la hipotenusa, si quisiéramos. ¿Cómo qué? Como la suma de C1M cuadrado más U sub 1 cuadrado, si quisiéramos, ¿sí? Pero a nosotros simplemente nos está faltando este dato para ingresarlo acá en la fórmula y poder calcular lo que nos piden que es el caudal. Pues bien, hagamos eso. El caudal en la sección 1 vale tau sub 1 era
no tenía obstrucción 1. prácticamente. O sea, todo el caudal era lleno, ¿no es cierto? Era 1. Por pi, por D1. D1 valía 0,15. Por B1, el ancho a la entrada, 40 milímetros, 0,04. Por C1M por 2. ¿Sí? Por, ¿qué me está faltando? Rendimiento volumétrico. 1. Listo. Con eso puedo calcular el caudal y debería darme un valor de 0,039 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Listo. Tengo entonces encontrado el rendimiento mecánico, que es lo primero que me pedía, y tengo calculado el caudal de la bomba, calculado a través de los datos de la entrada del rodete. Listo. Hemos resuelto el punto A. Vamos con el punto B. ¿Qué me piden en el punto B? Que calcule el HU de la bomba, la altura teórica o altura de Euler, este puntito de acá. Vamos a calcular eso. En el punto B, entonces, el HU es la incógnita. ¿Cuál era la formulita para las bombas del HU? Si ustedes recuerdan. Altura de Euler, teórica o de Euler, era igual a ¿qué? U2 por C2 menos la entrada sobre G. Menos 1, C sub 1U. ¿Así, Mariela? U2, C sub 2U, menos 1, C sub 1U. Sobre G. Sobre G, ¿no es cierto? Esa es la fórmula genérica aplicable a cualquier tipo de bomba, ¿sí? Pero, como en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de bomba estamos analizando? Y la mayoría de las bombas que venimos analizando son bombas centrífugas de entrada radial, que entre las características que presenta, ¿no es cierto? Es justamente, por definición, la proyección en la dirección U de C sub 1 vale 0. Con lo cual, esta formulita genérica en este tipo de bomba centrífuga de entrada radial queda directamente como U sub 2, C sub 2U sobre G. ¿Sí? Y decir que yo quiero calcular este valor a partir de este que multiplica a este, ¿sí? Dividido en una constante, que en este caso la constante gravitacional, implica necesariamente que conozca qué cosa, qué tengo que resolver entonces yo para poder calcular la HU. ¿Qué les parece? Primero sacamos U2, porque no lo tenemos, y después con el triángulo de velocidades sacamos C2. Claro, o sea que en definitiva, para yo poder calcular esto, necesariamente tengo que conocer cuál es el triángulo de salida de la bomba. ¿Sí? ¿Y cómo era el triángulo de salida? Vamos de nuevo, hacemos lo que sería la representación genérica del triángulo de salida. Voy a comenzar representando el triángulo de salida, decíamos, a través de un vector representativo U sub 2, ¿sí? En donde el U sub 2 igual pi por D2 por N sobre 60. Es un elemento girando a N revoluciones por minuto que se encuentra a una distancia D sub 2. ¿Sí? Bien, luego, ¿cómo sigue el triángulo? Y el triángulo seguía así. Por acá voy a tener, ¿no es cierto?, lo que es el vector representativo de la C sub 2. Y finalmente voy a tener acá cerrando el triángulo la W2. ¿Cuáles van a ser las componentes que voy a tener? La C sub 2 en la dirección meridional va a ser esta. ¿Sí? Dirección radial o meridional. ¿Tá? ¿Y cuál va a ser la componente en la dirección U? Esta de acá va a ser la C sub 2 en la dirección U. ¿Sí?
Bien. Ya que tenemos planteada la fórmula de U sub 2, pues bien, la calculemos. Pi por D2 lo conozco, D sub 2, sí, que es el diámetro de salida. 450 milímetros, 0,45. A las n revoluciones por minuto las conozco, sí, 1500 revoluciones por minuto. Sobre 60. U sub 2 igual. Todo esto después ustedes lo van verificando, ¿sí? 35,43 metros por segundo. Igual 35,43. Listo. Ya tengo entonces cuánto vale U sub 2. ¿Qué más? Este es uno de los elementos que necesito conocer. Ya lo encontré al primer factor del numerador. ¿Qué me está faltando encontrar? Me está faltando encontrar ¿qué cosa? C sub 2U. ¿Sí? Este de acá. ¿Cuánto vale C sub 2U? Antes de eso, ¿cómo se llama este ángulo de acá que estoy marcando? El ángulo Alfa. entre U2 y C sub 2. Alfa, ¿no es cierto? Alfa, como es de salida, alfa 2. ¿Y este angulito de acá? Beta 2. Beta 2. Perfecto. Quiere decir entonces que, por ejemplo, para calcular el otro elemento que yo estoy queriendo averiguar, ¿sí? C sub 2U, y digo que C sub 2U, de acuerdo a lo que me muestra el triángulo, va a ser igual a ¿qué? A U sub 2 menos ¿qué cosa? El sub 2 meridional. Menos esto, fíjense. Yo digo que, a ver si me siguen. Esto de acá, este segmento, es igual a todo esto menos esto. ¿Me siguieron? Vamos de nuevo. Yo quiero averiguar cuánto vale esta porción del segmento del triángulo haciendo la diferencia entre esto menos este poquitito de acá. ¿Y ese poquitito de ahí cuánto vale? No vale C sub 2M sobre la tangente del ángulo beta. Eso, me gustó. C sub 2M sobre la tangente de beta 2. A ver, ¿cómo es eso? Y es así. Si nosotros nos concentramos y ponemos nuestro foco aquí, en este triángulo rectángulo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un triángulo rectángulo que va a tener un cateto que se va a llamar C sub 2M. Por acá va a tener la hipotenusa que va a ser W2. Y por acá voy a tener un ángulo beta 2. Como la incógnita mía está centrada aquí, está centrada en este cateto, este lo vamos a poner X si quieren, lo ponemos como X, cateto X igual a incógnita. Yo planteo que la tangente de beta 2, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual a ¿qué? A C sub 2M sobre la tangente de beta 2. ¿Qué es lo que pusimos acá? ¿Bien? C sub 2U, entonces, igual a U sub 2. ¿Cuánto vale? 35,43. Menos. ¿Cuánto vale C sub 2M? ¿Cómo puedo hacer para calcular el C sub 2M? Con el caudal. Ajá. ¿Cómo sería? Caudal. Voy a calcular el caudal a la salida del rodete, ¿no es cierto? Tau 2 por pi por diámetro 2 por B2. Pi por D2. Pi por C2M. D2.
B2, C sub 2M. ¿Y qué me está faltando en la formulita? El rendimiento. Rendimiento volumétrico, ¿no es cierto? Me fijo, ¿caudal lo tengo? Sí, yo ya lo calculé. Ah, pero ojo, ¿qué pasó? Yo calculé el caudal 1 acá. Y yo necesito el caudal 2 acá. ¿Qué pasa con eso? Es el mismo, profe. ¿El mismo o no? Pregunta del Para mí sí. millón. ¿Resto de los compañeros que dice el mismo o no? Sí, profe. ¿Sí? Es el mismo. El caudal es único. Caudal a la entrada es igual al caudal a la salida, igual al Q. La bomba maneja un solo caudal. ¿Sí? Bueno, entonces este ya lo tengo. Al tau vale 1, ¿no es cierto? Constante, diámetro 2 lo tengo, B2 lo tengo, C sub 2M, incógnita, rendimiento volumétrico lo tengo. C sub 2M, despejando de esta fórmula, me queda que Q, pi, D2B2, rendimiento volumétrico. 0,039 dividido en pi. D2, ¿cuánto vale? 0,45. El ancho a la salida vale 0,020. ¿Y cuánto vale el rendimiento volumétrico? Y el rendimiento volumétrico vale 1. Por lo tanto, C sub 2M igual a ¿cuánto? Y el C sub 2M en este caso les debería dar a ustedes, déjenme ver si lo tengo al dato, 1,38. Tengo C sub 2M y por acá había calculado el U sub 2. Con esos valores recuerden siempre la recomendación, a medida que van encontrando los valores, que los vayan colocando, ¿no es cierto?, directamente en el gráfico para que se vayan situando de los valores que van a encontrar. Entonces, 1,38 para C sub 2M. Listo. Ya tengo entonces, ¿qué cosa? C sub 2M. ¿Para qué había averiguado un C sub 2M? Para sacar el pedacito ese que faltaba ahí para sacar dos. La altura. Ahí está. Entonces, el 1,38 va acá, ¿no es cierto? Dividido en la tangente de ¿cuánto? De 30 grados. Beta 2 igual a 30 grados. C sub 2U. C sub 2U igual a 32,94 metros por segundo. Y ahora sí, ya tengo C sub 2U. ¿Sí? Tengo ese valor. Y ya tengo el U sub 2. O sea que tengo este y este. Puedo calcular entonces la altura teórica o de Euler, HU. Como producto de ¿qué? De U sub 2, que es 35,43, por C sub 2U, que vale 32,94, dividido en la constante gravitacional. HU igual 118,69 metros. ¿Cómo se llamaba esta entonces? Altura teórica o de Euler. Altura teórica o de Euler. Bien. Listo el punto B. Vamos con el punto C. ¿Qué me pedí el punto C? Que calcule, lo tengo por acá, la potencia hidráulica o potencia interna comunicada por el rodete al fluido. Potencia hidráulica o potencia interna P sub I. Punto C. PI igual a incógnita. Dígame usted de la formulita.
quiero calcular esto de acá. La potencia efectiva dividido en el rendimiento interno. ¿Que sería cuál de los rendimientos? El interno, que es el producto del volumétrico por el hidráulico. ¿Están de acuerdo con el compañero? Sí. Bien, o sea que en fórmulas, ¿cómo sería? Vamos de nuevo acá. PI, según lo que dice el compañero, es potencia útil o efectiva dividido en el producto de quién, de la mecánica, no, mecánica era, no, Hidráulica. hidráulica por volumétrica. Hidráulica volumétrica. Q por ρ por G por H, útil o efectivo, hidráulico volumétrico. ¿Tengo todos los datos? ¿Caudal lo tengo? Sí, ya lo calculé. Esto es agua, esto es constante gravitacional, altura útil o específica lo tengo, el H. Sí. ¿Seguro? ¿Dónde lo tengo? A ver que no lo encuentro. No lo tengo. Me retracto, no lo tenemos. No lo tenemos. ¿Eh? ¿Tengo el hidráulico, el rendimiento hidráulico y el volumétrico? Sí, sí los tengo, ¿no es cierto? Sí. O sea que tengo este y tengo este. ¿Qué me está faltando para calcular lo que me pide? Solamente el valor de la altura útil o específica de la bomba. ¿Cómo lo puedo sacar? Miren. Con la formulita del rendimiento hidráulico. Eso, ahí me gustó. Me gustó, Mariela. ¿Cómo es? Rendimiento hidráulico, ¿qué me decía la formulita? Era la Espera que relación la entre estoy quién. buscando. Entre la H sobre la H de Euler. Va, creo. Sí. Bien, esto entonces es la fórmula, la definición de rendimiento hidráulico para el caso de bomba. Rendimiento hidráulico es la relación que hay. Y fíjense ustedes cómo se analiza este concepto. ¿Dónde dijimos que se da el HU? ¿Era qué? O sea, el nombre, además del nombre, pero físicamente, ¿qué significaba? Era la energía, sí. La energía que comunica el rodete al fluido. Exactamente. Era la energía, si yo lo veo en vista al rodete, ¿no es cierto? Acá voy a tener. Acá voy a tener el eje, acá voy a tener el motor eléctrico, ¿no es cierto? Motor eléctrico de la bomba y demás. Acá voy a tener la potencia, dijimos que acá, en este punto, voy a tener la potencia en el eje, la P sub A. La potencia que me va a entregar el motor eléctrico al eje de la bomba. Luego, en este sector, voy a tener directamente la energía directamente intercambiada por el rodete y el fluido. Mejor dicho, la energía que el rodete le da al fluido, la energía, esa se va a llamar PI. Y que se calcula en base a la HU. ¿Sí? Luego, una vez que esta bomba ya a través de la tubería de impulsión va, ¿no es cierto?, conduce el fluido, desagua en el depósito superior, ¿sí? Fíjense, acá en este punto, yo voy a tener el H de la bomba, la altura útil o específica. Entonces, fíjense cómo a partir de una potencia entregada determinada, ¿sí?, por disminución y por pérdida, me va a llegar solamente, ¿qué cosa? Va a haber una pérdida de rodamiento, digamos, de rendimiento mecánico. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un rodamiento, entre otras cosas. Ese eje tiene un rodamiento a la entrada del impulsor de la bomba, y eso por rozamiento, acá yo pierdo rendimiento mecánico.
¿Mm? P sub A que ingresa, pierdo rendimiento mecánico. Lo sigamos acá. P sub A que ingresa, pierdo rendimiento mecánico acá en el rodamiento, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué me queda si yo descuento esto? Me queda P sub I. ¿Y qué es P sub I? P sub I es lo que me ingresa ya y me intercambia directamente con el fluido. ¿Sí? Luego, como acá en el rodete yo voy a tener pérdidas volumétricas y pérdidas hidráulicas, descontando eso y siguiendo, digamos, el sentido de circulación del fluido, el H final, ¿cierto? Que va a ser la potencia útil específica en función de la altura útil específica, va a tener en cuenta esos descuentos. O sea que yo voy a descontar las pérdidas hidráulicas y las pérdidas volumétricas y en definitiva va a ser cuál es la altura útil o efectiva de esa bomba con la cual yo voy a llegar a desaguar en el depósito superior. ¿Se entendió el cuentito ese? ¿Sí? Sí, profe. ¿Perdón? Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes cómo a partir de la relación de definición, si el HU lo tengo acá, y al H lo tengo acá, la relación entre ambas, entre lo que me llega y lo que me debería haber llegado si no hubiera tenido pérdidas, es NH. Esto es lo que me llega. Me llega arriba, en el depósito superior. ¿Y con cuánto partí yo? Y yo partí con esto directamente intercambiado. Lo que intercambió directamente en el rodete. Si no hubiera tenido, si no tuviera pérdidas, lo que me intercambia es lo que me llega arriba. Pero si tengo pérdida, lo que me va a llegar arriba es menor de lo que tenía disponible. ¿Se entiende el sentido de la fórmula? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Quiere decir que a partir de esta relación, si yo quiero calcular el H, es decir, la altura útil específica de esta bomba, y es directamente a partir de esa definición el producto del rendimiento hidráulico por HU. ¿Cuánto vale el rendimiento hidráulico de la bomba? Era del 88%, ¿no es cierto? 0,88. ¿Y cuánto valía el HU? Yo ya lo había calculado acá. Y valía 118,69. Haciendo este pequeño calculito ahí, 104,47 metros. Lo pongamos en valores. Acá me llegan, ¿cuánto me llega acá arriba? Acá arriba me llegan 104 metros como altura, digamos, en forma de energía, ¿no es cierto? Como altura útil. 104 metros me llegan acá arriba. ¿Y cuánto tengo acá directamente intercambiado? 118,69 metros. ¿Lo ven a eso? Tengo 118,69 directamente intercambiado en el rodete y a causa de las pérdidas solamente recibo 104 metros arriba de altura de presión, altura teórica, digamos. ¿Y la diferencia entre eso, profe, serían las pérdidas? Eso, ahí me gustó. Sí, señor. Excelente. Así es. Usted lo ha dicho. ¿Cómo sería la formulita que me relaciona a eso entonces? Las pérdidas internas de la bomba. ¿Cómo sería en este caso? En base a lo que acabamos de ver. H1 Y ahí sería H sub U menos H. Sí. Menos H, exactamente. O sea, 118,69 menos los 104 que me llegan. ¿Y cuánto es eso? Y eso es 14,24 metros. ¿Y qué son esos 14, 24 metros? Lo que pierde para ir en este tramo. ¿Dónde los pierde esos 14 metros? Aquí, en este tramo.
¿Sí? ¿Se va entendiendo? Fíjate Sí, vos que el punto C era, que no lo terminamos de calcular. ¿Qué me pedía el punto C? Me pedía potencia interna. Ya lo averigüé. Vamos a cortar esto porque me parece que me va a servir más adelante. Esta formulita. Esta la cortamos un poquito, terminamos el cálculo y de ahí lo vemos. Bien, entonces, terminamos el cálculo del punto C, que era el de la potencia interna. Caudal, ¿cuánto vale el caudal? El caudal valía 0,039. Estamos completando esta fórmula, ¿no es cierto? Después sigue en el numerador, ¿qué? Rho. ¿Qué estoy impulsando? Agua. De ahí viene constante gravitacional G. Y de ahí viene la altura útil o específica de la bomba. 104,47 metros. ¿Dividido en qué? Según la fórmula. Dividido en esto de acá. Rendimiento hidráulico y volumétrico. El hidráulico 88, volumétrico 1. O sea que sería en el denominador 0,88 por 1. Potencia interna de la bomba. ¿Cuánto les da? Esa debería darles a ustedes 45,65 kilowatts. ¿Cuánto nos había dado a nosotros? A ver, 45,65, ¿no es cierto? Lo ponemos acá. 45,65 kilowatts, aquí, en potencia interna. ¿Cuánto me había dado la potencia útil? ¿Lo había calculado ya? No. No. ¿Cuánto sería la potencia útil si yo quisiera calcularlo? Esto de acá. Y eso potencia suma. interna. ¿Cómo? Pasamos multiplicando ahí la potencia interna por el volumen, por el rendimiento. Claro, exactamente. Sí, yo sé que la potencia interna es P sobre producto del rendimiento hidráulico y volumétrico, por lo tanto, la P, que es la útil o efectiva, va a ser igual. PI por rendimiento hidráulico por rendimiento volumétrico. ¿Cuánto les da? No lo tengo ese cálculo. Y si yo quisiera calcular la PA, ¿cuánto sería? P sobre el rendimiento total. Profe, ahí me da el 40,17. Acá te da 40,17 kilowatts. Lo ponemos en el gráfico, ¿querés? Mira, 40,17. ¿Vamos bien? 40,17 menor que 45,65. Y suponete que ahora quisiera calcular el PA. Hay una única manera, como dice Mariela, P sobre el rendimiento total, o qué otra forma la puedo sacar. Supongamos que quiera partir de acá. La potencia interna dividida en el rendimiento mecánico. De PI. PI dividido en rendimiento mecánico. Correcto, me gustó esa también. Sería potencia útil o específica dividida en rendimiento total,
o la PI, como dice el compañero, dividido en rendimiento mecánico. La que más le guste y la que más bronca le tenga. Supónganse 40,17 la PI, dividido solamente en el mecánico. ¿Y cuánto era el mecánico? Lo habíamos calculado en primer término y valía 0,93. ¿Cuánto? Debería ser más chica 43,19. que 43. 43,19. Mm, A ver, es 40,17. Lo vuelvo a hacer. no. Sí, da 43,10. Sí, eso da. Es que es Bien, 45, bien, no bien, 40. bien. Ahí está el error. Tienes razón. ¿Cuánto va acá entonces la PI? 45,65. Ahí está, 45,65. Ahora sí me cierran los números. Ah, Ahora sí. 49,08. ¿Cuánto da ahora? 49,08. claro, hay que dar un valor entre medio de. Eso, sí señor. 49,08. 49,08 sería, ¿cuál? Este de acá. ¿Y está bien? Veamos. 49,08. Sí, 49,08. Baja 45,65 a causa de las pérdidas mecánicas. Y ahí baja 40,17 a causa de las pérdidas hidráulicas, las pérdidas volumétricas. Una maravilla. Una maravilla maravillosa, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? La idea de esto. Sí. Altura lo tienen que hacer y deshacer a gusto y a pH al gráfico de potencia. Esa es un poco la idea. Bueno, ¿qué nos pedía el punto C? Potencia interna. Listo. Calculada la potencia interna. Lo otro lo agregamos un poco para practicar con el tema del gráfico de potencia. Vamos al punto D. ¿Qué me pedí en el punto D? Punto D. El punto C ya lo calculamos. Punto D. Me pide la altura útil o específica H de la bomba. Con la formulita esta. Con la formulita que me define el rendimiento hidráulico como la relación entre la altura teórica sobre la de Euler. Ya la hicimos hace un momento y vale 104,47. ¿Sí? H igual a 104,47. Bien. O sea que ese punto ya está resuelto. ¿Sí? H igual a 104,47 metros. Listo. Vamos al punto H. Ya está listo. Vamos al punto E. ¿Cuál es la altura hidráulica o de pérdida de la bomba? A eso nosotros lo habíamos visto como HR12. ¿Sí? Eso nos habíamos adelantado. ¿Se acuerdan la formulita esta? El punto E. La altura de pérdida la calculaba, como lo habíamos visto recién, como la diferencia entre la HU, lo que tiene directamente para entregar la bomba al fluido directamente intercambiado en el rodete, menos lo que llega finalmente como energía útil o específica allá al final de la tubería de impulsión para descargar, ¿no es cierto?, en el depósito superior. Hago la diferencia y obtengo que para la H, pérdidas totales internas, 14,24 metros. ¿Sí? Listo. Ya lo tenemos resuelto al punto E. ¿Qué me está quedando? Solamente me está quedando el valor de la potencia de accionamiento. ¿Qué pasa con ese valor? Ya lo tengo. Ya lo tenemos. Exactamente. Somos visionarios ya. Somos tan eficientes que ya lo tenemos calculado. O sea que esto que tenemos acá es el punto F. El cálculo de la potencia de accionamiento, que en este caso lo hemos calculado, ¿no es cierto?, a través de la PI. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe, por ahora
¿Se entiende? Bien. Continuemos entonces, que venimos a lindo ritmo. Vamos nomás. ¿Qué hicimos recién? En el problema 6 vamos a resolver el problema 7. Problema 7 del práctico. Penúltimo. Problema 7. Problema 7 dice, en una bomba centrífuga, dice, vamos a ir anotando los datos, bomba centrífuga de agua, el fluido impulsado es agua, y acá fíjense, dice, desde el pozo de aspiración, ¿qué será esto? Ya lo vimos anteriormente. ¿Qué era esto? La cisterna. Eso, bien. Cisterna o depósito inferior, ¿no es cierto? Que es en donde yo tengo el agua, ¿no es cierto? Disponible y lista para elevarla, ¿sí? Depósito inferior o depósito inferior. Sigamos. Hasta el eje de la bomba me dice que hay una altura y se llama 4 metros. Altura, eje bomba, hasta el depósito inferior, dice que vale 4 metros. Ya me está poniendo esa cota, ¿sí? Y me dice que desde el eje de la bomba hasta el nivel superior del depósito de impulsión, ¿qué es esto? ¿Qué es el depósito de la impulsión? ¿Qué será eso? ¿A dónde se almacena el agua que ya salió? ¿Cómo, Mariela? Perdón, no te escuché. A dónde se almacena el agua que ya pasó por la bomba. Claro, El sería, recipiente. claro, el tanque elevado sería, ¿sí? El Ajá. tanque elevado, ¿sí? Yo de acá que tengo agua, a través de la bomba, voy a depositarlo finalmente en el tanque elevado, ¿sí? Como disposición final, ¿sí? Bien, entonces en ese caso, fíjense, ¿qué me dice de ese dato? Me dice que tiene ¿cuánto? 56 metros. Entonces, altura desde eje de la bomba, hasta el depósito superior, igual a 56 metros. ¿Qué más me dice? Las tuberías de aspiración e impulsión son ¿de qué? Y ahí me da el diámetro. Diámetro de aspiración igual al diámetro de la impulsión, igual a ¿cuánto? A 150 milímetros de diámetro. ¿Sí? La pérdida de carga en la tubería de aspiración dice que ya me da el valor. Me dice que todo lo en concepto de pérdida de energía que voy a tener en la tubería de aspiración vale 2 metros. HR, así lo simbolizamos las pérdidas, ¿no es cierto? En la aspiración vale directamente 2 metros. Estos 2 metros, ¿qué tengo incluido en esos 2 metros? Y tengo incluido las pérdidas primarias en tramos rectos, y las pérdidas secundarias en los, ¿en dónde? ¿Dónde tenía pérdidas secundarias? Accesorios. En los accesorios, perfecto. Si yo sumo ambas pérdidas, las pérdidas totales ya me las está cuantificando y me las está valorizando el mismo problema, ¿sí? Y me dice, y en la tubería de impulsión, ¿qué pasa en la tubería de impulsión? En la tubería de impulsión dice, sin incluir las pérdidas de la salida de la misma y entrada al depósito, dice que valen 7 metros. Es decir, si yo pondero acá HR de impulsión,
¿Vale cuánto? Vale 7 metros. Lo mismo que acá. Eso de acá incluye, ¿no es cierto?, las pérdidas que voy a tener en concepto de pérdidas primarias más las pérdidas secundarias de esta tubería. ¿Está? Bien, sigamos. Lo que sí me aclara, fíjense, que ese valor de 7 metros no incluye las pérdidas que hay en la salida y entrada al depósito, que eran las pérdidas que yo tenía cuando venía la tubería de impulsión, ¿no es cierto? Venía la tubería de impulsión y ahí, cuando sale el agua, digamos, de la tubería y antes de ir al depósito superior, ¿sí? Estas pérdidas en cuestión, estas, si ustedes recuerdan, nosotros las habíamos ponderado en forma separada y era igual a ¿qué? A una velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Qué velocidad? La velocidad con la cual viene el agua, ¿no es cierto? Digamos, al recorrer esa tubería. Y como es la tubería de impulsión, es la velocidad de impulsión al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Es una pérdida muy particular que, de nuevo, muchas veces se la considera incluida dentro de las pérdidas totales que yo tengo en la tubería de impulsión, que en este caso estarían, en la práctica se le incluye, pero los efectos prácticos y que tienen que ver con esto de la ejercitación y la resolución de este tipo de problemas, lo vamos a considerar separado, de forma separada, como no incluida dentro de los 7 metros. ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir el problema. ¿Sí? Bien. Pero, diga. ¿puedes poner el dibujito anterior? Porque no, o sea, estoy tratando de organizar. Dibujo anterior. Tema ¿Ese? Ajá. No, ¿a dónde? Porque no sé con qué letra diferenciamos las alturas de un depósito al otro. No era H. En realidad No me nosotros... acuerdo cuál era ese. Era la HA y la ZA o la ZZ. Capaz que ese era o sea, el de ZA, a ver, es así, mira. Vamos de nuevo. Vos tenés la bomba acá, es el motor eléctrico de la bomba. El eje, potencia hidráulica, o sea, la parte hidráulica de la bomba, el rodete, ¿no es cierto?, de la bomba. ¿Sí? Tenés la tubería de aspiración de la bomba. Esa tubería de aspiración con la válvula de retención y filtro, vos la tenés acá. Tenés depósito inferior, que tiene un determinado nivel de agua. Esta se llama cota ZA. ¿Sí? Luego, tubería de impulsión de la bomba. Desagua la bomba. ¿A dónde desagua? Y desagua en un nivel superior, que lo tengo por acá, ¿no es cierto? Y acá vos tenés esta cota, se llama ZZ. ¿Sí? ZA, entonces, es la altura, ¿no es cierto?, de la superficie libre del depósito inferior. ¿Sí? ¿Me seguí hasta ahí? Sí, y después, ZZ, ¿qué es? Es la cota del nivel de la superficie libre del depósito superior. Fíjate, ¿cómo sería en ese caso? Y en base a eso, esto, mira, altura, eje bomba, depósito inferior. ¿Dónde tengo esa cota? El eje de la bomba es este. El eje de la bomba es este. Esta es la cota, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo los 4 metros? Desde el eje de la bomba hasta el depósito inferior. O sea que acá, esta cota que vos tenés acá, serían, ¿qué cosa? Los 4 metros. ¿Y cuál sería la distancia o altura que hay desde el eje de la bomba hasta el depósito superior? 56 metros. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora sí, porque me había perdido. Perfecto. Bien, sigamos entonces. ¿Qué más me dice? Bueno, y me da dimensiones del rodete, ¿no? Me da la mirada interior del rodete de la bomba. Me dice que D2 vale 400 milímetros. Me da el B2 que vale 25 milímetros. Me ¿Profe? da el beta 2. Sí. Una consulta.
Sé que Diga. varios chicos no estuvieron en la charla del sábado. Pero usted cuando estuvimos en el laboratorio de hidráulica, este ejercicio se lo podría comprobar así con toda la instalación que tiene ahí, ¿no? De hecho, es una de las cuestiones que también nos queda como actividad de acá hasta fin de año, en ver, en coordinar un día y en grupos de 4, de 5, por el tema de, bueno, de los protocolos que hay que seguir, pero hay previsto prácticas de laboratorio en el laboratorio casualmente de hidráulica, ¿no? Que el sábado tuvimos la oportunidad de mostrarle a los chicos de ingresantes, un poco la idea casualmente ahí es jugar con esto, ¿no? Tratar de hacer las prácticas correspondientes para visualizar fundamentalmente lo que es la ecuación de continuidad, ¿sí? Y luego hacer prácticas relativas a lo que son las pérdidas primarias, las pérdidas en tramos rectos y pérdidas en accesorios, ¿sí? Claro, claro. Así que esa es una actividad que tenemos pendiente y que, bueno, tiene un práctico particular para realizar ahí. Así que, bueno, como les digo, es una actividad que está pendiente y que la vamos a formalizar antes de finalización del cuatrimestre, ¿sí? Vamos a coordinar un día, un horario para que vamos y de a grupo podamos hacer las prácticas correspondientes. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Perfecto. Bueno, sigamos. Hemos anotado entonces las cotas del rodete. Después me dice que la bomba gira a 1450 revoluciones por minuto. Anotamos acá la velocidad de giro de la bomba, 1450 RPM. La entrada, fíjense, la entrada de los álabes radial. Entrada radial de los álabes. Entrada radial de los álabes. Bien. El rendimiento hidráulico me dice que es del 82%. Después, ¿qué más me dice? Que desprecie el influjo del espesor en los álabes. ¿Qué me quiere decir esto de nuevo? Tau igual a 1, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, ¿qué me pide? Caudal. Presión del agua en la brida de aspiración, presión del agua en la brida de la tubería de impulsión. Vamos al primer punto, el caudal. Punto A. Caudal igual a incógnita. ¿Cómo puedo calcular el caudal? Dando una mirada a los datos que yo tengo. A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo puedo calcular el caudal? Con la clásica, tau por pi por V1, por V2. Ajá. ¿En dónde voy a poner la mirada? ¿Dónde voy a poner el ojo? En la salida. 1M. A la salida del rodete, ¿no es cierto? Porque es ahí donde me da datos geométricos que me van a poder ayudar a calcular esto, ¿no es cierto? O sea, voy a calcular el caudal a la salida del rodete, ¿no es cierto? O sea que es, de nuevo, tau por pi D2, V2, C sub 2M, rendimiento volumétrico. Tau vale 1. ¿Cuánto vale D2? 0,4. ¿Cuánto vale V2? 0,025. ¿Y cuánto vale el rendimiento volumétrico? ¿Me dice algo del rendimiento volumétrico este? Me da por acá el hidráulico y no me dice nada del volumétrico. ¿Qué pasa en esos casos? Al 100% entonces. Claro, si no me dice nada, yo asumo que vale, como dice la compañera, 100% o 1, ¿no es cierto? Listo. Caudal. ¿Cuánto me da entonces el caudal? El cálculo acá. ¿Tengo todos los datos para calcular el caudal? No, profe, es 2M acá. Ah, con razón, venía muy fácil, ¿no es cierto? Claro. O sea, este ya lo tengo, este una constante, este lo tengo, y esta gran señora no lo tengo. O sea que tiro el freno de mano y me paro en ese bordito. ¿Ah? Bien. ¿Qué pasa con doña C sub 2M? Fíjense acá una cuestión importante. Una cuestión importante. Me está pidiendo el caudal, ¿sí? Me está dando
valores representativos de lo que es la salida del rodete, ¿sí? Pero veo que en particular, como vemos en este caso, ¿sí? Como vemos en este caso, vieron que por acá yo tengo un dato que me dice entrada radial en los hálabes. Si a mí me hubieran dado en forma directa, ¿qué cosa? Características geométricas de la bomba, pero relativas a qué? Al diámetro de entrada, ¿sí? Esos datos de entrada, D1, B1 y beta 1, supónganse, más esta otra condición, que es la entrada radial en los álabes, que me define casualmente la forma de lo que es el triángulo de entrada, yo con esos datos, pero voy en coche y calculo como vine calculando hasta ahora. Se puede calcular en forma directa. Pero ¿qué pasa? En este problema, de nuevo, tengo datos referidos a la salida y me da el dato este que es de entrada radial. No me sirve mucho porque un dato no tiene relación con el otro, ¿me entienden? Y no lo puedo sacar en forma directa como lo he venido planteando en el resto de los problemas. ¿Se entiende más o menos a dónde apunto? Sí. Bien. Quiere decir entonces que yo aquí tengo que trabajarlo un poquito más a esto y plantear lo siguiente. Fíjense, yo les pregunto a ustedes, si yo tengo definido este caudal, que es el caudal a la salida del rodete, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser ese caudal? ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde tengo ese Q2, por ejemplo? El Q2 lo voy a tener acá, fíjense. Aquí yo voy a tener el Q2, el caudal, ¿no es cierto? A la salida del rodete, ¿sí? El caudal de impulsión, ¿no es cierto? En el rodete mismo a la salida, listo. Ahí tengo el caudal ese. ¿Cómo va a ser el caudal en ese punto respecto de este punto? Caudal Igual. en la tubería de impulsión, si ustedes quieren. ¿No sería igual, profe? Debería ser igual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si no es igual, es porque en algún punto entre esos dos hay una pérdida de fluido. Está perdiendo, está goteando. ¿Se entiende? Como yo asumo que eso no hay ninguna pérdida en el tramo en consideración, entonces, ¿qué digo? Que Q2 es igual a QI. ¿Y cuánto vale el QI? ¿Qué usamos la fórmula de continuidad que usamos al principio? Exactamente. Continuidad aplicada ¿dónde? En la tubería de impulsión. O sea, pi, diámetro de impulsión cuadrado sobre 4, eso es área. Por, ¿qué me está faltando para continuidad? ¿Pero qué volvemos a usar la B? ¿Correcto? Velocidad de impulsión. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad de impulsión? La velocidad aquí. La velocidad en la tubería de impulsión. ¿Lo ven a eso? Y de ahí que es el diámetro de la tubería de impulsión, obviamente. ¿Entienden de dónde sale esta formulita, esta igualdad? No, yo profe no la estoy relacionando, pero espérame. A ver, vamos de nuevo. ¿Qué caudal tengo en este punto? A la salida del rodete. Esto de acá. ¿Sí? ¿Y qué caudal tengo en este otro punto? Esto de acá. Como no tengo pérdida de caudal entre esos dos puntos, el caudal 2 es igual al QI. Eso es lo que estoy planteando. Caudal 2 igual al caudal que circula por la tubería de impulsión. Una vez que yo planteo eso, digo que todo el agua que sale del rodete es igual a todo el agua que recibe la tubería de impulsión. Lisa y llanamente es eso. ¿Y para qué hago esto? Porque esto yo lo conozco, al diámetro de la impulsión lo conozco. Esto, obviamente una constante, ¿no es cierto? Y esto lo conozco a la BI. Incógnita. Profe,
Diga. Perdón que lo moleste otra vez, pero, o sea, ¿qué lo lleva a que usted diga, o sea, qué lo lleva a pensar que tengo que usar QI? ¿Por qué no? No sé por qué. ¿Qué me llega a pensar? O sea, ¿cómo dedujo para que yo diga, a saque que ahí tengo QI, obvio, pero venimos usando la C, entonces como que no sé. No importa, sí, vamos. Mira, a ver, vamos de nuevo. ¿De dónde sale esto de los Q? Vamos a la fórmula, al dibujito, ¿no es cierto? Típico dibujito. En perspectiva. Un rodete con todos los álabes correspondientes, ¿no es cierto? Esto va a ser diámetro de entrada. Esta proyección de acá, ¿qué va a ser? Diámetro de salida de sus dos. Esto al girar a n revoluciones por minuto va a provocar un impulso, un intercambio de energía ¿con quién? Con el fluido directamente. ¿Sí? Y te va a provocar, ¿qué cosa? Una impulsión, un movimiento de tantos litros por segundo en este punto. O sea que vos podés hablar bien ahí entonces de que de un caudal generado a la salida de la bomba, que va a ser, suponete, Q2, caudal a la salida del rotor. ¿Sí? Igual que acá vos vas a tener otro Q sub 1 también. Si vos quisieras, en la entrada del rodete vas a tener un Q sub 1. Y a su vez acá en este punto vas a tener un Q de aspiración. Un caudal en la tubería de aspiración. ¿Por qué? Porque vas a tener un determinado volumen, ¿no es cierto?, que va a estar circulando a determinada velocidad de aspiración. Con todos esos datos, vos estás en condiciones de decir que el caudal del agua que circula por este punto es igual al caudal de agua que ingresa al rodete, es igual al caudal de agua que sale del rodete y es igual al caudal de agua que atraviesa la tubería de impulsión. Son todo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay pérdida de caudal, no tenés pérdida en ninguno de esos puntos. Si vos tenés bien hecha la instalación, tenés pérdida de fluido. ¿Sí? Por eso estás en condiciones de hacer ese planteamiento, Mariel. Ahora sí, profe, gracias. El caudal medido en cualquier punto de la instalación y por eso es la ecuación de continuidad. El caudal en la aspiración es igual al caudal a la entrada del rotor, es igual al caudal a la salida del rodete y es igual al caudal que recibe la tubería de impulsión. ¿Sí? Quiere decir entonces que planteado y dando por sentado esta fórmula, ¿sí? Vemos que nos queda ahí dos, en vez de una nos quedan dos incógnitas. Profe, ¿y B sub I no estaría relacionado con las RPM? No. No. No, porque las RPM, ¿dónde tengo RPM yo? Ah, no, son de la bomba. Son de la bomba, Son claro, de la bomba. esta del Del rodete. Claro, claro. Claro. ¿Me entendés? Bien. Sí. B sub I sería otro. Perfecto. Quiere decir que, por ejemplo, si de esta forma, diga. O sea que es por ese motivo que nosotros no podemos usar la formulita esa de pi por diámetro 2 por n sobre 60. Porque esa, que es igual, pi por d por n sobre 60, ¿qué te da? Velocidad periférico tangencial en un punto que gira a n revoluciones por minuto y se encuentra en una posición de 1. ¿Quién es el que está, de nuevo, quién es el que está girando a n revoluciones por minuto? El motor impulsa al eje y el eje impulsa al rodete de la bomba. Esos elementos son los giratorios, eje y rodete. Esos son los que giran a n revoluciones por minuto. Luego, si ese elemento que está girando a n revoluciones por minuto lo considero en un punto de 1 o en un punto de 2, ese me va a dar la velocidad periférica tangencial U. Pero tiene que ser un elemento girante. ¿Sí? No lo puedo calcular porque no está girando entre la tubería de aspiración y la tubería de impulsión. Eso es lógico. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo a partir de esta fórmula, entonces de haber hecho la igualdad de la
caudal de salida con la caudal de impulsión, ¿sí? Si yo despejo, digamos, ¿qué me va a quedar? Me queda pi por di cuadrado sobre 4 por bi, ¿cierto? Por 1 sobre tau era 1, ¿no es cierto? Sí. Pi por D2 por B2 por rendimiento volumétrico, perdón. Rendimiento volumétrico. Fíjense, pi con pi se va, ¿sí? Y ahí me queda C sub 2M. ¿Qué pasa si yo reemplazo? ¿Cuánto vale el diámetro del DI? El diámetro de la tubería de impulsión. ¿Cuánto vale? 0,4. Fíjate. $0,15. Era 15. 0,15 al cuadrado sobre 4 por BI. ¿Tengo BI? No. No tengo BI. Por 1 sobre. Diámetro 2 lo tengo, sí, vale 0,4. Y tengo B2, sí, 0,025. Y tengo rendimiento volumétrico, sí. ¿Cuánto vale? 100. Uno. Sería 1, que es 100%. Por 1, exactamente. O sea que yo acá puedo obtener una relación de C sub 2M en función de BI como 0,563 de BI. Una relación de C sub 2M en función de la velocidad de la tubería de impulsión. Ahora bien, de nuevo, como yo tengo datos, ¿no es cierto? Supongamos que yo quisiera averiguar cuánto vale el HU. ¿Cuánto es la energía directamente intercambiada, ¿no es cierto?, por el rodete. Y esa energía es igual U sub 2, C sub 2U, menos U sub 1, C sub 1U sobre G. ¿Qué pasa con la bomba que estoy analizando? ¿Es una bomba? ¿Cómo? Radio. Ajá, o sea, chau, y me queda Segundo término se simplificada. anula. Sí, sí. Exactamente. O sea que me queda una fórmula de HU reducida para bomba centrífuga de entrada radial. ¿Sí? Y en ese caso, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale el C sub 2U? Digamos, U sub 2 y C sub 2U. Pero C sub 2U del triángulo, usamos la relación esta que vimos anteriormente. ¿Dónde está el triangulito de salida? ¿Se acuerdan la formulita esta que dedujimos? No lo vamos a deducir, simplemente la copiamos. Y decimos que C sub 2U es igual a U sub 2 menos, ¿qué cosa? C sub 2M sobre la tangente de beta 2. Es la misma formulita que dedujimos para el triángulo de salida. ¿Tá? Como C sub 2U vale esto, yo directamente reemplazo este valor de C sub 2U, lo reemplazo acá. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? Me queda, fíjense, HU igual a U sub 2 que multiplica a C sub 2U, pero C sub 2U es U sub 2 menos C sub 2M tangente de beta 2. Esto sobre G, ¿no es cierto? Aplico distributiva. U sub 2 cuadrado menos U sub 2 C sub 2M sobre, ¿qué cosa? Sobre G por la tangente de beta 2. ¿Sí? Si yo reemplazo los valores, U sub 2 lo tengo. ¿Cuánto vale U sub 2? A ver. ¿Puedo calcular U sub 2? Pi lo tengo. D2 lo Sí. tengo. Sí. Sí. ¿Tengo la velocidad de giro? Sí. 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 Pi por D2. ¿Cuánto vale D2? 0,4. 0,4. Las RPM 1450 sobre 60. O sea que acá yo puedo obtener un valor para U2. ¿Sí?
¿Cuánto le da eso? $1,822,12. Ah, no, disculpe, profe, no dividí en 60, disculpe. A mí me da 30,36. 30,36. Ahí está, más parecido. 30, 36. ahora sí. 30,36 cuadrado menos 30,36 por C sub 2M, que es 0,563 de B sub I sobre la constante gravitacional por la tangente de, ¿cuánto? De 30 grados. Si yo hago ese desarrollo, voy a obtener, ¿no es cierto? Si yo hago ese desarrollo, voy a obtener HU igual a 94,01 menos 3,016 de ¿qué? De BI. Y de nuevo, ¿qué obtengo? Otra relación de la altura teórica o de Euler, HU, en función de la velocidad de la tubería de impulsión. A esta la vamos a llamar expresión A. En función, ¿recuerdan ustedes la definición del rendimiento hidráulico de una bomba? En función de H y de HU, ¿cómo era la formulita? H sobre HU. H, que es lo que me llega arriba al depósito superior, sobre lo que tiene para entregar o indirectamente intercambiado en el rodete HU. H va a ser igual a ¿qué? A eta H por HU. Eta H, ¿cuánto vale eta H? Eta H vale, si mal no recuerdo, 82%, 0,82. ¿Y cuánto vale HU? Y vale 94,01 menos 3,016 de BI. H igual 77,09 menos 2,47 de BI. A esta expresión de H en función de BI la vamos a llamar B. Y finalmente, fíjense, ¿qué más podemos hacer? En función, les pregunto a ustedes, si bien es cierto, el problema me da valores geométricos referidos al diámetro, o sea, la salida del rodete con el subíndice 2, pero al incluirme ZZ y ZA, les pregunto, ¿el problema mira al interior de la bomba o también hace referencia a la instalación en general? Cuando hablamos de instalación, recuerden que es cuando yo hago una mirada amplia y veo qué pasa en la tubería de aspiración, qué pasa en la tubería de impulsión. Fíjense. Y debe hacer una mirada A todo, toda, profe, profe. la instalación. Exactamente. 2H. Exactamente. Y cuando prevalece esto, digamos, cuando hay una mirada muy puntual sobre una, digamos, interior sobre algo muy puntual, pero además me da una mirada sobre la instalación, prevalece lo de la instalación. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, hay una fórmula, ¿no es cierto?, de la altura útil o específica de la bomba. Había dos tipos de expresiones. La primera expresión y la segunda expresión. La primera expresión era como una mirada pura y exclusivamente interna, al interior de la bomba. En cambio, la segunda expresión hacía o ponía el foco, digamos, en una mirada más amplia sobre la instalación. ¿Y de dónde surgía esto? De aplicar Bernoulli. Aplicar Bernoulli, ¿no es cierto?, entre el depósito
inferior de la bomba y el depósito superior de la bomba. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos Bernoulli entre el depósito inferior y el superior? Le dejamos el dibujito ahí. O lo cortamos, mejor para no estar yendo y viniendo. Troc, cortamos acá. ¿Cómo me queda la ecuación de Bernoulli a este? ¿De dónde va el agua? ¿Desde dónde a dónde? Desde Depósito. Z sub A, profe. Ajá, a Z, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que yo tengo. Entonces, ¿qué digo? Energía total del fluido en A. P sub A sobre rho por GS. Claro. Más Z1 más B sub A por cuadrado sobre. Esto en paréntesis, ¿qué era? Energía total del fluido en A. Depósito inferior. ¿Sí? Bien. Sigamos el recorrido del depósito inferior, que es lo primero que toma de la instalación. ¿Pasa por dónde? Pasa por la boca. Antes de la bomba. ¿Qué tiene acá? El Ah, tiene HR. una curva. Y ahí sería las pérdidas, profe. No, ¿cómo se llama esa parte de la instalación? Lo que conecta la bomba con el depósito inferior. Tubería de... Aspiración. Aspiración. Respiración, profe. Eso. En la tubería de aspiración yo voy a tener ¿qué cosa? Tiene pérdidas eso. Le HR resto de la aspiración. HRA. ¿Sí? Tiene una pérdida de energía ahí. Que serían los 4 metros, profe. Eso, me gustó ahí. Sí, señor. Como acá ya me lo da, voy a hacer uso y abuso. En realidad, 2 metros. 2 metros. Bien. Listo. ¿A dónde pasa después de la tubería de aspiración de la bomba? Ahora sí a la bomba. Lo vamos a poner como altura útil o específica de la bomba. Signo. Positivo, porque Bien. Después de la bomba, ¿a dónde va? a las pérdidas de impulsión. Pasa la tubería de impulsión. Le descuento las pérdidas que hay en la impulsión. Menos. Recuerden que acá estas pérdidas las tomamos como particulares. Esa es esto. ¿Se acuerdan? Las pérdidas que yo tengo acá, en la salida del agua cuando abandona la tubería de impulsión. ¿Sí? Igual. Listo. Ya está. Llegué a destino. Llegué al depósito superior. ¿Igual a qué? A la energía con la cual el agua va a llegar finalmente al depósito superior. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bueno, esta es la segunda expresión, esto que acabamos de escribir, al aplicar Bernoulli entre el depósito inferior y superior, es lo que estudiaron con el ingeniero Simón en la parte teórica, segunda expresión de altura útil de una bomba. ¿Mm? Donde ponemos nuestra atención y nuestro foco en toda la instalación. Bien. Vamos por ¿cómo es el depósito inferior A? Abierto a la atmósfera. ¿Cuánto vale la PA sobre ρ por G? 0. ¿Cómo es el depósito superior? Igual abierto Abierto a la a la atmósfera. atmósfera. Por lo tanto, su presión relativa es 0. Fíjese cómo vamos reduciendo. ¿Qué pasa si yo a esto lo tomo como referencia, el nivel más bajo de la instalación? ¿Cuánto vale el ZA? 0 también, profe. 0. Sí, señor. ¿Qué pasa con las velocidades con las cuales se va a mover? Este se va a ir vaciando a medida que trabaje la bomba. O sea que acá va a tener una velocidad
de la superficie libre A hacia abajo, se va a ir vaciando la cisterna. Mientras que acá él va a tener la velocidad de la superficie libre de Z, va a tener una B sub Z hacia arriba, se va a ir llenando la cisterna. ¿Cómo van a ser B sub A y B sub Z respecto de B sub A minúscula de aspiración y B sub I minúscula de impulsión? ¿Cómo van a ser? Iguales, profe. Iguales. Más que iguales. Despreciables, ¿no les parece? Exactamente. ¿Se entiende? La velocidad con la cual se va a vaciar la cisterna y con la cual se va a llenar el depósito superior van a resultar ambas despreciables respecto de la velocidad con la cual va a circular el fluido, tanto por la tubería de impulsión como por la tubería de aspiración. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Ahí la entendí. Y ya se me va reduciendo la fórmula. ¿Qué me estaba quedando? ¿Cuánto vale esto? Pérdidas en la aspiración totales. 2 metros. 2 metros. Sí. Lo tengo acá, ¿cierto? 2 metros. ¿Ah? HAR, listo. ¿Cuánto vale esto? El más H, esto. No sé, ni idea, no lo calculé todavía. Más H. ¿Cuánto vale el menos HR impulsión? 7, profe. Menos 7. ¿Cuánto vale esto? Por lo pronto lo vamos a poner porque no sé. BI cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Igual, que es el igual de la fórmula. ¿A qué? A ZZ, que vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el ZZ? Ahí lo tiene. Son los 56, profe. Fíjate, 56 ¿de dónde a dónde? Esto es 56. Claro, desde ZZ hasta... Ah, no es la diferencia. ¿Pero cuál es tu referencia? Ah, le tengo que quitar Claro, los serían los 4. 56 más 4, profe. Más Sí, 2 en sí. realidad. 56 más 4. ¿Lo ven a eso? Sí. Siempre tomado Sí, sí. desde la referencia. Si quieren lo ponemos así, 56 más 4, para que se vea. 56 más 4. Esto es esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué me está quedando? Y nada más. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar H de acá. ¿Para qué? Para llevarlo a una forma similar a esta. ¿Mm? Entonces, la altura útil, en función de BI, y habiendo aplicado esto de la ecuación de Bernoulli o segunda expresión de la altura útil de una bomba, va a ser igual a 60 más 2 más 7 más BI cuadrado sobre 2G. O sea, H igual a ¿cuánto? 7 más 2, 9, 69 más BI cuadrado sobre 2G. Y a esta expresión, fíjense, la vamos a llamar C. Como A, como B, ¿qué era B? Era una expresión de la altura útil en función de BI. Y esto, de nuevo, es la altura útil en función de BI también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer directamente B igual a C, porque es exactamente lo mismo. He encontrado o buscado por dos caminos distintos. ¿Sí? He planteado por dos caminos distintos una fórmula que me ligue lo que es la altura útil en función de BI. Recuerden que esto lo estoy haciendo en función de que no tengo como dato directo, ¿sí?, el caudal, o no tengo en forma directa lo que es los datos, ¿no es cierto?, de lo que es la geometría de la parte del diámetro de entrada. ¿Sí? Todo esto lo tengo que desarrollar a causa de eso. ¿Sí? Entonces, haciendo esa igualdad, planteando esa igualdad, ¿qué es? B cuánto valía. Y B vale 77
Por lo tanto, me va a quedar 77,09, que es este, menos 247 BI. Eso es B. ¿Y C qué es? Y C es 69 más BI cuadrado sobre 2G. Si yo la trabajo un poquito, esta expresión, hago pasaje de término, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una expresión del tipo BI cuadrado sobre 2G más 2,473 de BI más paréntesis 69 menos 77,09 igual a 0. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué será esto? Una cuadrática, profe, como te dos valores ahí de BI. Eso, ahí me gustó. Una función cuadrática de BI. ¿Qué me enseña la matemática de una ecuación cuadrática o un trinomio cuadrado perfecto? Así no se nos enojan los profes de matemáticas. ¿Cómo puedo encontrar? Yo puedo encontrar las soluciones o las raíces de ese trinomio cuadrado perfecto a partir de ¿qué? De plantear menos b, seguramente les resultará conocida y familiar, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4a por c, sobre 2a. Díganme y con la mano en el corazón, si cuando estudiaron esta formulita por allá, por sus primeros años de la carrera, habrán dicho, ¿y cuándo vamos a aplicar esto? ¿Ah? Típica pregunta. Nunca se imaginaron que le iban a aplicar ahora con el ingeniero Simón y con el ingeniero Heredia en cuarto año, ¿no? Sí. Bueno. Listo. ¿Quién es X acá en este caso? B sub I. B sub I. Las dos soluciones posibles de B sub I las obtengo con eso. Reemplazando. Esto es A. Esto es B. Y todo esto es C. Si yo reemplazo por los valores correspondientes, voy a obtener una velocidad. Una velocidad de impulsión 1 igual a tanto y una velocidad de impulsión 2 igual a tanto. La 1, 3,07 metros por segundo. Como primera alternativa de solución. Y como segunda alternativa de solución, menos 51,6 metros por segundo. ¿Me dan ese valor, profe? ¿Sí? Sí. Como si supieran, ¿cierto? Interpretemos estos dos valores. ¿Qué les parece? ¿A cuál descartamos? ¿Cuál parece menos creíble? ¿Puedo obtener una velocidad negativa? No, profe. Ese descartamos. Esa la descartamos. Es por decreto presidencial. Chao. La borramos del mapa. Váscara Por dijo lo que la tanto, descartemos. ¿eh? Váscara dice que la descartemos. Está bien. Por lo tanto, por decreto de necesidad y urgencia, la B sub I1 nos queda como resultado, digamos, el valor de 3,07 metros por segundo. Listo. Y ya devele la fórmula de la Coca-Cola. ¿Por qué? Porque con este valor directamente ya le borro el subíndice 1 y adopto como valor de velocidad de la tubería de impulsión. Y como a mí, de nuevo, ¿qué me pide? El problema en el punto, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Qué me pedía el punto A? Caudal. O sea que yo no hay que ahora sacar caudal, profe. Claro. ¿Qué formulita uso? A ver. Pero ahí reemplazamos en donde tiene pintado de Ah, verde, claro, profe. I por D1 por... Ah, cierto que teníamos que hacíamos esa igualdad. ¿Lo puedo reemplazar ahí? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que el único dato que me faltaba era BI? Sí. Claro. ¿Sí? Este ejercicio Pues bien. típico de parcial me parece. Caudal. No. ¿Vos decís, Mariela? No, ¿te parece? Nah, como el anterior, seguro que no.
Eso vamos a poner como las películas, ¿eh? Cualquier coincidencia, ¿cómo dicen las películas? ¿Eh? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cualquiera es mera coincidencia, algo así. Así lo vamos a decir ahí en el enunciado del facial. Bueno, entonces, Q, pi por DI, cuadrado, sobre 4 por BI. Caudal, área por velocidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto valía el DI? 0,15. 0,15 cuadrado sobre 4 por BI. La fórmula de la Coca-Cola que acabamos de encontrar. 3,07. Q igual. A ver si lo tengo por acá. 0,05. 0,05 metro cúbico por segundo. Una maravilla. Encontré el punto A. Vamos al punto B. ¿Qué me pide el punto B? Este ya lo tengo. Me pide presión de agua junto a la brida de aspiración. Presión del agua junto a la brida de aspiración. ¿Cuál es la brida de aspiración en esta instalación? Esa es la brida de aspiración y esa es la brida de impulsión. ¿Qué son? Son accesorios que van colocadas a la entrada y a la salida de la bomba, de manera tal que si se produce alguna avería en la bomba, yo desenrosco, saco la bomba para llevarla al taller. ¿Sí? Esas son las bridas, por definición, bridas de aspiración y bridas de impulsión. Entonces, ¿qué me pide el problema? Básicamente, ¿qué presión? Si yo pongo un manómetro acá, presión en la aspiración, ¿y qué pasa si en este punto coloco un manómetro y que me mida la P de impulsión? P sub A y P sub I. P sub A igual a incógnita y el punto C, la P sub I igual a incógnita. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo pueden plantear ustedes eso? Con el amigo Bernoulli. Eso, ajá. Por ejemplo, para encontrar la P sub A, ¿cómo lo plantearían? Bernoulli entre quién y quién. ¿Qué les queda más fácil? Usamos Entre la ese referencia, A, digamos, de la bomba y ya. ZA. Claro, entre el depósito inferior de superficie libre ZA y la brida de entrada, digamos. ¿Sí? Para esto, Bernoulli entre el depósito inferior y la brida de aspiración. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Y para C, la P sub I igual incógnita, ¿qué planteamos? También Bernoulli. ¿Tienen una única? ¿Entre qué plantearían? A ver, Bernoulli, ¿entre qué? Yo quiero saber la presión que tengo acá, la PI. Y de donde estaría también, por ejemplo, la brida de aspiración, profe, donde ingresa hasta Z sub Z, hasta el depósito. No, ¿por qué Está la Z7? otra brida. De Si yo brida a quiero brida. saber en esta brida. De brida a brida sería. Brida a brida, claro. Entonces, desde la brida de aspiración hasta la brida de impulsión, que ahí sacamos Q Claro, sub ¿por I, qué? en donde uno sabe. Claro, ¿por qué? Porque en el punto que planteamos recién vos ya vas a conocer esta ya. Claro. O si no, si quieren ser más papista que el Papa, lo plantean de nuevo entre el depósito inferior y P sub I, pasando por la tubería de aspiración y pasando por la bomba. ¿Sí? Bien. Obviamente, la recomendación siempre, ¿cuál es? Es plantearlo por el camino más sencillo, digamos.
para no introducir errores, digamos, en el cálculo, entre la brida de aspiración y la brida de impulsión. Entonces, esto les queda a ustedes como tarea. Y que me digan los valores encontrados. Supuestamente, o sea, hacen el desarrollo, ¿no? Y van a llegar al valor de P sub A. Déjenme a ver si lo tengo por acá, al valor menos 63,59 pascales. O para que no se confundan, saben que esto es Newton por metro cuadrado, ¿cierto? Para P sub A, y acá también plantean Bernoulli, desarrollan y llegan a la P sub I. Perdón, acá está mal. Es 63.591. Ahora sí. Negativo. Presión relativa negativa. Y en la impulsión, presión relativa positiva con un valor de 618.030 newton por metro cuadrado. Les pongo los valores para que ustedes desarrollen y verifiquen. De nuevo, fíjense cómo en la presión de aspiración, en la brida de aspiración, yo tengo una presión relativa negativa. O sea que si tuviera que usar un instrumento en la aspiración, tendría que usar un ¿qué? Un barómetro. Perdón. ¿No era un barómetro? Barómetro. Un barómetro para medir la presión, profe. Porque es relativa a negativo. Un barómetro es un instrumento que sirve para medir presión barométrica o presión atmosférica. ¿Sí? Las presiones relativas negativas se miden con era el otro. Vacuómetro. Ahí está. Casi. Casi, lo mismo. Los dos terminan en metro, ¿no es cierto? Bien. Listo. Pasamos 5 minutos. Nos queda cortito mañana el último ejercicio, el número 8. Así bien, continuamos después con el teórico relativo a turbina. Déjenme entonces, suspendo acá compartir pantalla. Sí. ¿Me pone presente, por favor? Doña Graciela. Sí. A ver. Un segundito. Medina Graciela. ¿Listo? Ahí está Graciela. Presente. Gracias. De nada, ¿alguien más? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo venimos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, relativamente. Son casi las mismas ecuaciones para todos los ejercicios. Bueno, antes que me olvide, ahí recibí por privado también consultas respecto de la fecha de presentación de práctico. Vamos a seguir respetando, como no lo hemos terminado, y creo que vencía ahora, por estos días, si no era hoy, tengan presente que siempre, desde el momento que finalizamos, les damos un tiempo para que ustedes puedan completar el práctico. Así que eso, quédense tranquilos, después lo corrijo en el campo, ¿sí? Vamos a corregir la fecha pensando en que mañana ya lo terminamos y ahí damos el tiempo para que ustedes lo puedan completar el práctico. Bien. ¿Listo entonces? Sí. Bueno, excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.